Durante décadas nos vendieron la idea del sueño americano, un sistema donde el esfuerzo garantizaba no solo la estabilidad, sino la posibilidad de generar grandes fortunas. Pero ¿qué me dirías si te contara que para el año 2026 la deuda total de Estados Unidos asciende a la suma astronómica de 39 billones de dólares, cifra que por sí sola no parece muy impresionante hasta que se aterriza a la realidad, puesto que, si comparamos el valor de la deuda con las fortunas de las personas más ricas del mundo, tenemos las siguientes cifras. Elon Musk, siendo actualmente la persona más rica del mundo, con una fortuna aproximada de 800.000 millones de dólares, no alcanzaría a cubrir ni siquiera la décima parte de la deuda, puesto que se necesitaría multiplicar su inmensa fortuna unas 49 veces para igualar la deuda pública total de Estados Unidos. Por otro lado, en el caso de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, con una fortuna aproximada de 225.000 millones de dólares, posee una de las fortunas tecnológicas más grandes del planeta. Sin embargo, para equiparar la cifra de la deuda, se requeriría el patrimonio íntegro de 173 personas con la misma riqueza que Bezos. Y esto solo es una pequeña muestra de que hoy algo ha cambiado profundamente en las entrañas de la primera potencia mundial. No estamos hablando de una guerra exterior ni de un desastre natural repentino. Estamos ante una crisis silenciosa que no hace ruido en las noticias principales, pero que está devorando los hogares de costa a costa. ¿Por qué la clase media estadounidense está desapareciendo mientras los indicadores oficiales intentan proyectar normalidad? Hoy vamos a entrar en el corazón de las crisis sociales y financieras de Estados Unidos. Vamos a analizar la anatomía de un colapso que está obligando a millones de personas a elegir entre pagar la renta o asegurar su próxima comida. Estados Unidos es un país de dos realidades paralelas. Por un lado vemos indicadores macroeconómicos que intentan transmitir calma, pero por otro, la confianza del consumidor ha caído a mínimos históricos. Aunque el desempleo oficial se mantiene cerca del 4.3%, estas cifras esconden una verdad incómoda. Tener un trabajo ya no es garantía de salir de la pobreza. El fenómeno que define este año es la estanflación social. La estanflación es un escenario económico especialmente complejo porque combina lo peor de dos mundos: el estancamiento del crecimiento y el aumento descontrolado de los precios, lo cual conocemos como inflación. Es por esta razón que los precios de los servicios básicos y los alimentos siguen subiendo, mientras que el valor real de los salarios se ha estancado frente a una deuda nacional que limita cualquier intento de rescate. El primer gran pilar de esta crisis es el fin del sueño de la vivienda propia. Ser dueño de una casa se ha convertido en una misión prácticamente imposible para la mayoría. El déficit habitacional en el país ha alcanzado la cifra crítica de 10 millones de viviendas. Esto ha empujado la edad promedio del primer comprador de los 31 a los 40 años. La matemática es cruel. Hace apenas unos años, una familia con ingresos medios podía calificar para una hipoteca, pero hoy se requiere un ingreso anual de al menos $120,000 cuando el ingreso medio real apenas ronda los 85,000. Estamos ante la generación rentista, un grupo de millones de personas atrapadas en un ciclo sin salida. El alquiler promedio en los Estados Unidos ya roza los $1,890 mensuales, consumiendo en muchos casos prácticamente el 100% del salario neto de los trabajadores jóvenes. En ciudades como Los Ángeles o Nueva York, compartir habitación con desconocidos o regresar a casa de los padres después de los 30 años ya no es una excepción, es la nueva norma de supervivencia. Para aterrizar un poco más estas cifras, se podría decir que si una persona gana el salario mínimo federal o estatal promedio, supongamos $15 la hora, su ingreso mensual es de unos $2,400. Y si esta persona viviera en ciudades como Miami o Chicago, el alquiler promedio consumiría incluso más del 100% de su salario, obligando al hacinamiento varias personas en un solo cuarto o a vivir en zonas de alto riesgo o lejanas.
Pero la presión no termina en el techo bajo el cual dormimos. La inseguridad económica se ha filtrado en la cesta de la compra. No hablamos de pobreza extrema en el sentido tradicional, sino de la incapacidad de la clase media para participar en la economía que ellos mismos sostienen. Casi el 50% de las familias estadounidenses carecen hoy de los recursos necesarios para cubrir sus gastos esenciales de forma segura. La inflación en los alimentos básicos sigue golpeando sin piedad. En mayo de 2026, una familia promedio de 4 personas necesita al menos $1,000 al mes solo para los alimentos más básicos. Pero el problema real no es solo el supermercado, es que mientras la comida sube un 3%, la gasolina ha subido un 21%. Esto significa que el dinero que antes sobraba para un imprevisto médico o un ahorro, hoy se está quemando literalmente en el tanque del auto y en el pasillo de las frutas. A este escenario económico debemos sumar una fractura social y política que parece insalvable. La polarización en 2026 ha dejado de ser una simple diferencia de opiniones para convertirse en un muro invisible que decide dónde vives, qué marcas consumes y con quién te permites hablar. Ya no se trata de un debate sobre políticas públicas, sino de lo que los expertos llaman polarización afectiva, un estado en el que el bando contrario no es visto como un oponente, sino como una amenaza existencial para el futuro de la nación y, por ende, un enemigo. Este fenómeno ha provocado una reconfiguración geográfica sin precedentes. Las familias ya no se mudan solo buscando mejores empleos, sino buscando refugios ideológicos, huyendo de estados cuyas leyes les resultan intolerables para establecerse en comunidades donde todos piensan exactamente igual. El resultado es un país dividido en ecosistemas cerrados, donde el 65% de los ciudadanos vive en condados donde la oposición prácticamente no existe, eliminando cualquier posibilidad de diálogo real. Esta fractura se traslada incluso al supermercado y al hogar, desde aplicaciones que rastrean las donaciones políticas de las empresas antes de comprar un café, hasta el hecho de que 1 de cada 4 jóvenes reporta un distanciamiento permanente con familiares debido a posturas ideológicas. En 2026, Estados Unidos no solo comparte 2 visiones distintas del futuro, sino 2 versiones completamente diferentes de la verdad, alimentadas por algoritmos que refuerzan nuestros prejuicios y nos aíslan en cámaras de eco donde la empatía por el vecino ha sido reemplazada por la sospecha constante. Acompañado a lo anterior se encuentra la crisis migratoria, puesto que este endurecimiento no solo es una cuestión de fronteras. Las redadas en ciudades santuarios se han intensificado y los datos muestran que casi el 40% de los detenidos por las autoridades migratorias en 2026 no tienen antecedentes penales. Este frenazo demográfico está creando un vacío peligroso. Sectores vitales como la construcción y la agricultura se están quedando sin mano de obra, lo que irónicamente empuja los precios de los servicios y los alimentos aún más hacia arriba. Es un círculo vicioso donde la ideología política está chocando de frente con la necesidad económica. Mientras tanto, una crisis invisible se gesta en la salud mental y financiera de los ciudadanos. El sentimiento de división y la falta de un futuro predecible están pasando factura. Las tasas de morosidad han comenzado a encender las alarmas en los bancos. Los impagos en préstamos estudiantiles han subido al 15.9% y las deudas en tarjetas de crédito al 5.6%. La gente no se está endeudando para comprar lujos, se está endeudando para sobrevivir un mes más. Esta falta de perspectiva está cambiando la psicología del consumo. Ante la imposibilidad de ahorrar para una casa o una jubilación digna, muchos jóvenes están recurriendo al llamado gasto de venganza o a inversiones de altísimo riesgo, como las apuestas deportivas y activos volátiles, buscando una salida mágica a una economía que sencillamente los ha dejado fuera del juego. Y como si la presión humana no fuera suficiente, la geografía misma del país está cambiando bajo el peso de desastres naturales cada vez más costosos. En 2026, estos eventos han dejado de ser noticias aisladas para convertirse en motores de quiebra financiera. La proliferación de tormentas severas y fenómenos climáticos extremos ya no solo destruye infraestructura, sino que ha provocado una crisis sistémica en el sector de seguros.
Esta violencia climática ha disparado una huida histórica de las aseguradoras en estados vulnerables, donde las primas han subido de forma insostenible, dejando a miles de propietarios en la insolvencia y evidenciando que el costo de la vida en Estados Unidos ahora incluye un impuesto ambiental que muchos ya no pueden pagar. Al observar el panorama completo de este 2026, queda claro que Estados Unidos no está sufriendo un colapso espectacular de un día para otro, sino una fragmentación más rápida de lo que se cree y dolorosa desde su interior. La brecha entre quienes poseen activos y quienes solo poseen su fuerza de trabajo nunca ha sido tan ancha y tan difícil de cruzar. La pregunta que queda en el aire es si este es el preludio de un cambio sistémico inevitable o simplemente una de las crisis más duras en la historia del país. Lo cierto es que la realidad de las calles cuenta una historia muy distinta a la de los discursos oficiales. Y tú, al ver estas cifras y esta realidad, ¿crees que el sueño americano todavía tiene espacio para recuperarse o estamos presenciando su transformación definitiva en algo que aún no terminamos de comprender? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesa entender los movimientos que están cambiando nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo video.